Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Muy buenas noches a todos. Sigamos en esta clase con la creencia en el último día y vamos a ver cuáles son las etapas o el proceso de este día. Las etapas, el proceso de este día y qué es lo que pasa durante todo ese día, tanto el día del juicio como, con respecto al juicio, con respecto a la gente que va a ser juzgada, dónde va a terminar, etc. Pues dice que la hora llegará sin duda alguna. La hora no quiere decir 60 minutos, sino la hora quiere decir la última hora en este mundo. Es decir, el último momento o el último tiempo. ¿Ya? Allah hará resucitar a los muertos volviéndolos a crear, tal y como fueron creados en un principio. La primera etapa de la otra vida comienza con la resucitación, es decir, resucitar a los muertos. ¿Para qué? Para ser juzgados. ¿Y qué es la resucitación? Primero Dios dice en el Corán hablando y confirmando que sí va a haber resucitación. Dios dice en Sura 22, aleya 7, la hora del día del juicio se aproxima. No hay duda acerca de ello. Y ese día Dios resucitará a quienes están en las tumbas. Resucitará a quienes están en las tumbas. Y también dice en Sura 7, aleya 29, así como los creó por primera vez, los hará volver a la vida. No a esta vida, no se refiere a la vida mundana, no. Sino se refiere a tener vida. Entonces la resucitación es hacer que el muerto tenga de nuevo, ¿ya?, alma y cuerpo. Alma y cuerpo, porque los muertos en la tumba no tienen cuerpo, ya que se convierten en ceniza. Y también el alma no está en la tumba, ¿ya? No está todo el tiempo en la tumba, sino está en al-barzakh, que es la vida de las almas. Entonces, en este día, cuando Dios ordena la resucitación, pues todos los muertos serán resucitados. ¿Y cómo serán resucitados? Como el profeta Muhammad dice en el hadith, que Dios mandará a echar agua de vida o agua en lo que se llama el coxis. Es un pequeño hueso que está en la parte inferior de la columna del ser humano. Este hueso no se pierde o no se convierte en ceniza como el hueso de las demás partes del cuerpo. Entonces, de este huesito chiquito, el coxis, pues se forma de nuevo el ser humano. Se forma de nuevo el ser humano, hueso, carne y alma. Y se presenta, y todos ya pasan a ser juzgados el día del juicio. Entonces, lo primero que sucede es la resucitación. Luego viene el juicio, ¿ya? Cada uno rendirá cuentas. Cada uno será juzgado por Dios. Cada uno será comparecido ante Dios para ser preguntado. Para ser preguntado, ¿ya? Y bueno, aquí el juicio, pues nadie puede desmentir lo que ha hecho en esta vida, sobre todo el mal que ha hecho en esta vida, ya que como Dios dice en el Corán, tanto la lengua como las manos, como los ojos, como las orejas y también la tierra son testigos a tu favor o en tu contra, ¿ya?
o sea, si supongamos, si alguien quiere desmentir y dice que no hice tal cosa, entonces la lengua hablará y dice que sí, lo habías dicho. O el ojo dirá, sí, lo habías visto. O la oreja dirá, sí, lo habías escuchado. ¿Ya? O la tierra también dirá que sí, lo has hecho. La tierra también, o sea, sobre la que pisamos, también será un testigo. Y también los registros que cada uno tiene, ya que registra sobre el ángel que está en el hombro derecho de cada ser humano, que registra las buenas acciones, y el otro que está en el hombro izquierdo, que registra las malas acciones. Entonces todo está registrado, todo está bien, o sea, todo está apuntado, ya, todo está bien, o sea, ordenado, ya. Después o sea, del día del juicio, pues tenemos que hablar también, o sea, como aquí dice, entonces Allah hará resucitar a los muertos volviéndolos a crear, tal y como fueron creados en un principio. Dios tiene poder sobre todas esas cosas. El que ha creado los cielos y la tierra, puede crear un montón de veces como ellos, o puede crear de nuevo al ser humano. Dios tiene poder sobre todas esas cosas. Cuando desea decretar algo, dice, sé y será. Y dice, Allah, gloria a Él, multiplica el valor de las acciones correctas de los creyentes. Perdona las transgresiones mayores a quien se vuelve a Él, y perdona las menores a quien se aparta de las mayores. Sí, aquí tenemos que hablar a ver, texto en árabe tengo que verlo también. Sí, los creyentes, los que sí, los creyentes en Dios en esta vida, los que murieron siendo creyentes en Dios y adorando solo a Dios, a estos Dios, o sea, si desea, o sea, Dios les perdona los pecados menores, ¿ya? Los perdona los pecados menores, les multiplica también las recompensas y o sea, les perdona también los pecados menores por haber evitado los pecados mayores. Y también los que murieron sin haberse arrepentido de los pecados mayores, como por ejemplo el adulterio o, digamos, matar a alguien, o como por ejemplo la desobedecer a los padres, en lo que no va en contra de Dios, etc. Eso depende de Dios. Si Dios lo perdona o lo castiga, eso depende de Dios, ¿ya? Pero o sea, lo que Dios no perdona es asociarlo a Él. Es que alguien muere y sin haberse arrepentido de la idolatría, de la idolatría, que es asociar algo o alguien con Dios en la adoración. Por eso dice, aquel que no se vuelva a Allah, o sea, que no se arrepiente en la vida, aquel que no se vuelva a Dios tras haber cometido una transgresión mayor, queda abandonado a su voluntad, ya que ciertamente Allah no perdona que se le asocie, pero perdona lo demás a quien Él quiere. Los que castigue Dios con su fuego saldrán de éste y entrarán en su jardín por haber creído, ya que quien haga el peso de una brizna de bien lo verá. Sí, los creyentes, supongamos que un creyente en Dios, que murió, pero, o sea, no se arrepintió en esta vida de algunos pecados mayores. En la otra vida, si Dios lo castiga, o sea, no quedará eternamente en el infierno. Los creyentes en Dios, los que adoran únicamente a Dios, si entran al infierno, no quedarán eternamente ahí, sino
reciben el castigo que merecen y luego Dios los hará ingresar al paraíso. Y ahí se quedan eternamente. Ahí se quedan eternamente. Esto es, digamos, está confirmado que los creyentes, es decir, los musulmanes que creen solo en Dios y adoran solo a Él, si no hubieran arrepentido de un pecado mayor en esta vida y murieron sin haberse arrepentido, si en la otra vida entran al infierno, no se quedarán eternamente, sino entrarán después al paraíso, después de recibir el castigo que merecen por los pecados que han cometido. Así que no solo los no musulmanes entrarán al infierno, no todos los no musulmanes entrarán al infierno. Eso lo voy a detallar inshallah en la próxima clase. En esta clase solo voy a mencionar las etapas de lo que va a pasar en la otra vida, y la próxima clase hablaré de un tema muy importante: quién entra al paraíso, quién entra al infierno, cuál es la posición del no musulmán, del judío, del cristiano, del budista, etc. ¿Quién entrará al paraíso, quién entrará en el infierno? Ya, según lo que dice el Islam. Eso lo vamos a ver inshallah detalladamente la próxima clase. En esta clase, para no tratar otro tema, solo la estoy dedicando para mencionar las etapas de la otra vida, de lo que va a pasar a los humanos en la otra vida. Luego dice: saldrá del fuego todo aquel musulmán que, aún habiendo cometido transgresiones mayores, interceda por él el profeta, que Dios esté complacido con él. Bueno, aquí también hablamos hemos hablado de la resucitación, hemos hablado del juicio, y aquí hablamos también de la intercesión, Bueno, hablamos también del perdón de Dios, de que Dios multiplica la recompensa a sus siervos, y hablamos también de la intercesión. Dios sí permitirá la intercesión de profetas o mensajeros, de ángeles, también de creyentes, de mártires, que pueden interceder a otras personas. Sí, que pueden interceder por otras personas. Tenemos, aquí la intercesión tiene dos condiciones. Primero, nadie puede interceder por nadie si Dios no lo permite. Esto uno. ¿Ya? Dos, el intercesor es un siervo de Dios, del cual Dios está satisfecho. Y merece que sea intercesor, ¿ya? por alguien. Entonces tenemos aquí primero la gran intercesión, que es la del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. En un hadith, la gente, se dice en un hadith que la gente, el día del juicio final, durante el juicio, al ver este día horroroso, acudirán al profeta Adán para pedir ayuda y intercesión, y él les dirá: vayan al profeta Noé. Luego les dirá lo mismo. El profeta Noé los mandará al profeta Ibrahim, hasta que lleguen al profeta Muhammad, y el profeta Muhammad les dirá: voy a pedir a Dios, ¿ya? Yo voy a interceder a Dios. Y entonces el profeta Muhammad pedirá a Dios, y Dios le dará el permiso para interceder por la gente creyente, ¿ya? Y por eso el profeta Muhammad también dijo que todo profeta tiene una súplica respondida, y la mía la guardé para el día del juicio final, que es esta. La guardé, ¿ya? O me la guardé
o la guardé para el día del juicio final. Entonces, estamos hablando aquí de la intercesión del profeta Muhammad, también de la intercesión del Corán. Sí, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el Corán, las personas que leen tanto el Corán, que memorizan tanto el Corán, que tratan de entender tanto el Corán y practicarlo, y también se levantan en la madrugada y rezan y están leyendo Corán, recitando Corán, el Corán que han leído en esta vida, pues será también un intercesor por estas personas, porque lo habían leído en la vida mundana. Que lo habían leído en la vida mundana. Entonces el Corán dirá: Dios mío, por favor, los he privado del sueño. Los he privado del sueño. Es decir, quiere decir que esas personas, o sea, que durante el sueño estaban durmiendo y se levantan dejando el sueño para rezar, para leer Corán, para memorizar Corán, ¿ya? Para repasar Corán. Entonces el Corán vendrá como intercesor y dirá, o sea, pedirá a Dios también que le permitirá la intercesión por estas personas. Como dijo el profeta Muhammad en un hadith, lean el Corán ya que viene como un intercesor el día del juicio final, ¿ya? Por la gente o por las personas que lo leen. También la intercesión de los mártires en el Islam, es decir, los que mueren por causa de Dios, ¿ya? O defendiendo la tierra, etc. También, como dijo el profeta Muhammad, intercederán, o sea, Dios les da el permiso de interceder por 70 personas. Por 70 personas. También hay la intercesión de los ángeles y también hay la intercesión de los creyentes virtuosos también, que Dios les mandará a salvar o sacar a personas del infierno, ¿ya? Y serán salvados. Entonces, eso también va a pasar, que es el tema de la intercesión. El paraíso y el infierno. O sea, ¿cuáles son? El paraíso, tanto el paraíso como el infierno son una creación real de Dios, que ahora existen. O sea, no es algo irreal. O sea, no es algo, digamos, que será creado, o que recién Dios va a crear el día del juicio final. No, ahora existen, ya, pues en el cielo, en el otro mundo, pues el paraíso es el lugar eterno de los creyentes, que Dios ha preparado para sus siervos creyentes, Ese término de creyentes, musulmanes, etcétera, eso lo voy a detallar, inshallah, en la próxima clase, ¿ya? Para entender a qué se refiere el Islam cuando habla de incrédulo, cuando habla de creyente, de musulmán, de no musulmán o de etcétera. Bueno, esos términos los vamos a detallar en la próxima clase. El infierno es también el lugar del castigo, ¿ya? Que Dios prepara para los no creyentes o los incrédulos, también los hipócritas y los desobedientes. Entonces, como les decía, el infierno, hay personas que entrarán al infierno, pero no quedarán o no se quedarán ahí eternamente, sino entrarán después al paraíso, y luego hay personas que sí se quedarán eternamente en el infierno. Y el paraíso, cualquier persona que entra al paraíso no sale, ahí se queda eternamente. Y la vida, o el paraíso y el infierno son lugares eternos. Ambos son dos lugares eternos que no terminan, no se acaban, no se destruyen. Ahí hay una vida eterna que no tiene fin, También, como recompensa a la gente del paraíso, Dios les hará ver su rostro.
Y esa es la mejor recompensa que hay en el paraíso. Ver el rostro de Dios, como Dios dice en el Corán. Y a los no creyentes no verán el rostro de Dios. Y será una gran pérdida. Será una gran pérdida. Imagínense este Dios que estamos, o sea, del cual hablamos muchas veces, que por Él ahora estamos aprendiendo, que por su complacencia o por buscando su complacencia y satisfacción, ahora estamos haciendo esta clase y estamos haciendo tanto esfuerzo, el ayuno en este mes de Ramadán, rezo durante el día y la noche. Entonces, al final, uno quiere ver este Dios, ¿no? Que a Él estamos adorando. Entonces, imagínense si alguien no lo puede ver, que es una gran pérdida, ciertamente. También, bueno, la balanza. Hay lo que se llama la balanza en la otra vida, ¿ya? En esta balanza se ponen los registros. El registro de las buenas acciones y el registro de las malas acciones, ¿ya? Entonces, el que pesa más, o sea, el resultado depende de lo que pesa más. Si pesa más de las buenas acciones, ya, esto fue gracias a Dios y ya entra al paraíso. Si pesa más el de las malas acciones, este es un mal resultado y quiere decir el infierno, excepto si Dios lo perdona a esta persona, si es creyente o si es de las personas que, inshallah, la próxima clase hablaremos, ¿ya? Y es una balanza real también. Bueno, hemos hablado también de los registros. Hablamos también del puente. Hay un puente que Dios pondrá, que hace llegar al paraíso y debajo está el infierno. Este puente es más delgado que un cabello, y más afilado que la espada. Más afilado que la espada. Hay personas que lo pasarán como que pasarán por este puente y llegarán al paraíso como el viento, como trueno, como cabalgando montando un caballo, digamos, o corriendo o caminando. Hay otras personas que lo pasan gateando y otras se fracasan y no pasan, sino bajan y caen en el infierno. También hay lo que se llama el lago o la laguna del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. ¿Qué es? Es un lugar donde el profeta Muhammad tiene un lago, ya, una laguna, que tiene, donde hay agua, ¿ya? Donde hay agua. Que su largura es la distancia de un mes, ¿ya? Y también su anchura también es la distancia de un mes. El olor de este lago es de almizcle, y el que bebe de este lago nunca tendrá sed. Y solo beberán los creyentes y los creyentes en Dios y los que adoran a Dios. Entonces dice aquí, para terminar, Allah, glorificado sea, creó el jardín e hizo de él una morada eterna para los creyentes. En él les honrará con la contemplación de su noble faz. De ahí fue desde donde se le hizo descender a Adán, su profeta y representante, a la tierra por decreto suyo. Asimismo creó Dios el fuego, haciendo de él una morada eterna para quien no creyese en él y se apartase de sus signos, sus libros y sus mensajeros, privándoles de la contemplación de su faz. Hay que creer que Allah, bendito y exaltado sea, vendrá el día de la resurrección y los ángeles dispuestos en filas para inspeccionar las naciones,
hacer que rindan cuentas, castigarlas y recompensarlas. Las balanzas serán dispuestas para pesar las acciones de los siervos. Aquellos cuyas buenas acciones pesen más serán los triunfadores. Cada persona recibirá las hojas o registro donde se hayan registradas sus acciones. Quien reciba su libro en su mano derecha tendrá un juicio indulgente, pero quien lo reciba por detrás se quemará en el infierno. El puente es real, lo franquearán los siervos según sus acciones. Unos se salvan del fuego del infierno, franqueándolo cada uno con velocidades diferentes. Otros, sus acciones hacen que se precipiten en el fuego. Es necesario creer en la existencia del estanque del profeta de Dios, que la paz y la bendición de Dios sean con él. De él beberá su comunidad, no padeciendo nunca más sed quien de él beba. Serán expulsados de él aquellos que hayan cambiado y alterado, es decir, la religión. Bueno, entonces hasta aquí nomás lo dejamos y como les decía, la próxima clase vamos a hablar de un tema muy importante que es el quién. O sea, quién va a entrar al infierno, quién va a entrar al infierno, quién va a entrar al paraíso, quiénes son los creyentes que hablamos que van a entrar al paraíso, quiénes son los no creyentes que decimos que no van a entrar al paraíso y quiénes son también o qué destino tendrán gente de otra religión. No quiero tratar nada ahora, sino lo voy a dejar inshallah para la próxima clase. Espero que estén presentes. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala en esta noche bendita de la víspera del 29 del mes de Ramadán que nos perdone, ya que Él es el perdonador y ama el perdón. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone los pecados, que nos recompense por el esfuerzo, el trabajo que hacemos, que nos ayude a aprender más sobre nuestra religión y practicarla como Él desea y como a Él le complace. Amén. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.